Se ha hablado mucho acerca del castigo, y peor aún, se ha dicho que la Iglesia Católica enseña que Dios castiga, porque el catecismo habla acerca de todo esto, y efectivamente, el catecismo dedica una gran parte a hablar del castigo, pero en ninguna parte del catecismo vamos a encontrar que diga que Dios castiga. Que aparezca la palabra castigo dentro del catecismo no significa que la Iglesia enseña que Dios castiga. Hay que leer el catecismo en su totalidad. Claro que la Iglesia enseña acerca del castigo, va a hablar sobre el purgatorio, sobre el infierno, también va a decir que el castigo debe ser un motivo de conversión para el ser humano. Todo eso es doctrina católica. Pero decir que Dios castiga no es doctrina católica. Dios no castiga. El ser humano recibe su propio castigo cuando peca. Y lo podemos ver en el numeral 1385, cuando dice: pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y no lo dice solamente el catecismo, sino que es un texto sacado de la Biblia, 1 de Corintios 11, del 27 al 29. Voy a leer algunos numerales del catecismo que son más usados con frecuencia para hablar de que Dios castiga: el del purgatorio y el del infierno. Todos los demás numerales que mencionan la palabra castigo, si leen bien, en ningún momento va a decir que Dios castiga. Empecemos con el numeral sobre el purgatorio. Dirán algunos: pero el purgatorio es un castigo, la Iglesia siempre enseñó acerca del purgatorio. Y efectivamente, el purgatorio es un castigo, pero vamos a ver que no es un castigo provocado por Dios. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Este numeral es el que es más usado para decir que Dios castiga, porque claramente habla del castigo de los condenados. Y de ahí deducen que Dios te castiga. Pero vamos a leer otro numeral, el 1472, que habla de las indulgencias, pero también habla de las penas que sufrimos tanto en el purgatorio como en el infierno. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Claramente, el catecismo nos enseña que el pecado tiene una consecuencia, una doble consecuencia: la pena eterna, que es el infierno, y la pena temporal, que es el purgatorio. Y todo pecado, inclusive venial, se debe pagar. Debemos pagar por ese pecado, debemos purificarnos. Y acá presten especial atención, porque acá se dice exactamente de dónde viene el castigo. Estas dos penas. Definamos qué son las penas. Según el diccionario de la lengua española, dice: penas son castigos impuestos conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o una falta. Entonces, ¿qué son las penas? Las penas son castigos. En otras palabras, estos dos castigos no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior. Es decir, que los castigos que recibimos, ya sean por cualquiera de los pecados, no son venganzas de Dios, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Claramente la Iglesia nos enseña que el castigo no proviene de Dios, sino que brota de la naturaleza misma del pecado. ¿Cómo puedo decir que
que es Dios quien castiga, no tiene sentido. Ah, sí, pero Jesús va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Dios tiene que castigar porque la Biblia dice que Él juzgará a su pueblo. Eso es lo que muchos repiten, tomando los textos bíblicos. Juzgar no necesariamente implica castigar. Y en este caso no es castigar, porque ya vimos que las penas, que son los castigos, provienen de la naturaleza del pecado. Por tanto, no puede castigar. Juzgar es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y pronunciar sentencia. Eso lo define cualquier diccionario. De la misma forma que un profesor corrige las evaluaciones de los alumnos, el profesor solo determina si las evaluaciones son correctas o si son incorrectas, nada más. Es exactamente lo que Cristo va a hacer al final de los tiempos. Algunos pasarán y otros no pasarán. Veamos entonces el siguiente numeral que nos habla acerca de la pena eterna, que vendría a ser el castigo eterno, o sea, el infierno. Numeral 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son nuestros hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Dios no nos manda al infierno, nosotros elegimos por nuestra propia elección de qué lado queremos estar. Repito, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, y de nuevo el catecismo nos enseña que Cristo no nos excluye, no nos manda al infierno. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y para aquellos que piensan que cuando ven una catástrofe dicen Dios los castigó porque son idólatras, yo muchas veces escuché decir esto. Numeral 413. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no puede mandar una epidemia, una destrucción al mundo por los pecados que hayan cometido. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Ahí está la explicación de la Iglesia Católica. Ya hemos visto que Dios no castiga. La Iglesia enseña y ha enseñado siempre que existe el castigo, tanto el castigo eterno, que es el infierno, como el castigo temporal, y que todos los pecados, inclusive los veniales, se deben pagar. Pero los castigos, que son las consecuencias de estos pecados, no son venganzas de Dios enviadas desde el exterior. El hombre recibe su propio castigo, que brota de la naturaleza misma del pecado. Luego, Dios no